Dios los bendiga, querido pueblo. Los saluda su hermana Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Hoy vamos a hablar un tema con un interrogante que está basado en Mateo capítulo 5, versículo 43, que dice: ¿amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Y este tema lo estudié porque sinceramente siempre me inquietó. Siempre que yo llegaba a este tema, siempre quedaba con una inquietud en mi corazón. Y el Señor me llevó, cuando hice la prédica anterior, me llevó a estudiar este tema. Y hermanos, algo que tenemos que saber es que Dios es amor, así lo dice su palabra, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Sabemos que la Biblia está dividida en dos partes. El Nuevo Testamento, que es la parte donde Jesucristo baja a la tierra y comenzamos allí el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, y el Antiguo Testamento, donde está desde el Génesis hasta Malaquías, donde terminan con los profetas. Ahora, ¿por qué decimos que Dios es amor tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Porque fíjense en lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Yo se los voy a ir leyendo porque aquí lo tengo ya todo copiado, por amor al tiempo. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Si reconocemos que Jesucristo tiene la esencia del Padre, la esencia de Dios, vamos a entender que si Jesucristo siendo Hijo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Dios Padre que lo envió a la tierra también es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces Hebreos capítulo 13 versículo 8 nos muestra la inmutabilidad de la forma de ser de Dios. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no cambia. Algo que muta es algo que va cambiando de forma, de color, de dimensión, de tamaño, en fin. Pero Dios es inmutable en todos los órdenes. En toda su forma de ser, Dios es inmutable. No cambia. La esencia de Él siempre la misma. Algunos piensan que el Antiguo Testamento era una enseñanza, podríamos decirle así como de dureza, de falta de misericordia y hasta de odio. Y esto lo basan justamente en Mateo capítulo 5, versículo 43, donde dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y también lo basan en Mateo capítulo 5 y versículo 38 y versículo 43, que hemos estudiado justamente en la prédica anterior a esta, cuando vimos que Mateo capítulo 5, versículo 38, Jesucristo, allí en el Sermón del Monte, dice que la multitud se acercó a Él y los discípulos se acercaron para escuchar lo que Jesucristo iba a empezar a hablarles allí en el Sermón del Monte. Y entonces en el versículo 38, Jesús le dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y luego en el versículo 43 de Mateo capítulo 5, Jesucristo también le dice: y oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero allí el Señor Jesús menciona una parte de la ley de Dios y una parte segunda que es mandamiento de hombre. Para ello he tenido que buscar varias versiones de la Biblia. Y llegando a la Sefer Dabar, que es la Biblia hebrea, un poco más fidedigno con sus orígenes, y allí Mateo 5, 43 dice lo siguiente: ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ama a tu prójimo, que es lo mismo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18 en el Antiguo Testamento. Y luego sigue diciendo: y odia a tu enemigo. Y entre paréntesis, en la Biblia, Sefer Dabar, la Biblia hebrea, decía mandamiento de hombre. Y si ustedes buscan en su Biblia, en la Reina Valera, 1960, van a ver que cuando dice, ustedes han oído que fue dicho a nuestros padres, ama a tu prójimo, hay una letra Z.
Y esa letrita Z abajo está Levítico 19 y 18. Porque esa es la parte que está en los mandamientos de Dios. Oíste que fue dicho, ama a tu prójimo. Y luego dice, y odia a tus enemigos, es un mandamiento de hombre que los hombres le pusieron. Ya lo vamos a ir entendiendo, queridos hermanos. Y podemos asegurar que en ningún lugar del Antiguo Testamento se manda a odiar a los enemigos. Esta ley de ojo por ojo, diente por diente, se aplicaba a quienes hacían daño a propósito a otras personas. Mucho se habla de la crueldad, como dijimos nosotros, de la dureza, del odio, de todo lo que el hombre muchas veces expresa sin conocimiento y sin haber estudiado la palabra de Dios en profundidad. Se habla de esa crueldad del Antiguo Testamento en comparación del amor del Nuevo Testamento. Y por eso muchos no quieren leer el Antiguo Testamento, porque dicen, no, el Antiguo Testamento hay dureza, hay crueldad, falta de misericordia, hay aborrecimiento, hay odio. En cambio, en el Nuevo Testamento está el amor de Dios. Entonces ponen al Antiguo Testamento totalmente contrario a la ley del amor expresada por Jesús en Mateo 22, 37 al 39, donde expresa Jesucristo cuando allí está hablando con un intérprete de la ley, un estudioso de la Torá, un estudioso de la ley de los mandamientos de Moisés dada por Dios, y le dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, le dice. Jesucristo le recuerda al intérprete. Y luego le recuerda, y el segundo es semejante al primero, y le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que las personas dicen que el Nuevo Testamento es una ley, digamos, del amor de Jesucristo, y bien lo dicen porque realmente Jesucristo vino a darnos amor. La muerte de la cruz fue el mayor amor que nuestro Señor Jesucristo ofreció a la humanidad. Traer la salvación para nuestras almas, para una vida eterna juntamente con el Padre y con Él en eternidad. Pero sin embargo, ninguno de los dos testamentos puede contradecir o invalidar al otro. Ni el Nuevo Testamento invalida al Antiguo, ni el Antiguo invalida al Nuevo. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Como vimos al principio en Hebreo capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Si hablamos de dureza en un testamento y de amor en el otro, hay una contradicción. Mas sin embargo, Dios es el mismo en todos los tiempos, desde el comienzo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay sombra de variación en Dios. Porque allí vimos la inmutabilidad de Dios. Y vimos que Jesucristo tiene la esencia del Padre. Entonces el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen, sino se complementan. Son las dos partes de una sola unidad. El odiar al enemigo no lo ordenaba la ley. El dicho de Mateo capítulo 5 y versículo 38, ojo por ojo y diente por diente, dicho de una forma más actualizada, la ley del talión, era una norma, escuchen bien, para los jueces. No era un mandato para el ciudadano común. Este dicho, ojo por ojo, no era un permiso para ejecutar, no era un permiso para realizar venganzas personales. No era un libre albedrío de la persona afectada, sino era la decisión de una autoridad, ya sea, en este caso, podríamos decir de Moisés o de un juez. Le quiero leer en Levítico capítulo 24, versículos 10 al 23, una historia. Dice así: en aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel
Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, con mayúscula. O sea, blasfemó el nombre de Dios y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Dios, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así lo sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Es una historia fuerte, hermanos. Bastante fuerte, pero aquí vemos que la norma venía de parte de Dios a Moisés. Moisés representaba, antes de ser dada la ley, Moisés representaba la ley, porque Moisés escuchaba lo que Jehová de los ejércitos le decía, y eso era lo que él tenía que establecer a los que blasfemaban el nombre de Dios, o los que cometían cualquier tipo de conducta contraria a la moral de Dios, que es santa, y que Moisés sabía y conocía, porque Moisés tenía una relación con Dios. Moisés hablaba con Dios. Moisés conocía a Dios. Moisés había visto cara a cara a Dios. Entonces Moisés era la autoridad máxima, donde todo el campamento, todas las tribus tenían que escuchar y acatar lo que Moisés decía, porque lo que Moisés decía venía de parte de Dios. Entonces hemos dicho que este dicho, ojo por ojo, diente por diente, que aquí se lo dice, se lo refiere también aquí, no fue dado para que cada persona tuviera justificación a su odio, a su venganza, sino que le fue dada a los jueces como regla normativa de juicio para no dar ni mayor ni menor sentencia, para que la sentencia fuera justa, para que no se excediera ni menguara la sentencia, sino una sentencia puramente, meramente justa. Y los únicos que podían realizar esa justicia eran las autoridades máximas puestas por Dios, en este caso por Moisés, o de los jueces, que eran los que juzgaban al pueblo. Por eso dice que este jovencito fue llevado allí y estuvo que esperar para ver qué sentencia se le daba por parte, en ese caso, de Moisés y de parte de Dios. Entonces, también, queridos hermanos, para saber cómo hacer justicia, esta ley se le fue dada a los jueces y a las autoridades máximas para saber cómo hacer justicia cuando no hubiera una ley escrita. Recordemos que estábamos en esos tiempos. En este tiempo que sucedió esto, no habían, como nosotros ahora tenemos, todas las leyes establecidas. Entonces, este asunto era también para saber qué justicia establecer a las personas que hubieran cometido un delito. Y también, como la ley explicaba, los que vieron cómo se ponía en práctica la justicia de Dios tendrían miedo y se cuidarían de hacer cosa mala, como dice Deuteronomio capítulo 19,
18 al 21 y se los voy a leer. Así dice su palabra. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitaréis el mal de medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Oirán y temerán. Y no volverán a hacer más mal a sus semejantes. Porque a veces, hermanos, el ser humano es así. Tiene que oír, tiene que ver, tiene que escuchar una ley del talión más o menos, para no agraviar a su semejante. Estamos viviendo en tiempos donde cualquiera haga lo que quiera, porque no rige una ley justa. Mas por eso Dios estableció una ley de justicia. Tú has hecho esto, esto se te hará, ni más ni menos. Pero los jueces eran los que iban a inquirir, o las autoridades puestas por Dios solamente. Pero el pueblo del Antiguo Testamento torció el propósito original de esa ley. ¿Para qué la torció? Para adaptarla a sus deseos de venganza y odios personales. Entonces, la tradición se sobrepuso a la ley de Dios, como ocurre con la tradición también de la adoración de santos y vírgenes, que algunos practican, a pesar, hermanos queridos, que Dios dejó en Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5, que lo hemos estudiado en la prédica anterior, que no se debía adorar ningún otro Dios. Se los voy a volver a recordar. Éxodo capítulo 20, versículo 3, son los dos primeros mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero hay algunos que por la tradición y las costumbres, hermanos, se han olvidado de la ley de Dios y hoy están adorando vírgenes, están adorando santos y hasta hombres perversos, como el caso de Maradona, que ahora lo están endiosando, y como Gilda, la cantante que murió hace años atrás, y tantos que podríamos nombrar, que se le han levantado altares para adorar. Pero esto continúa en el corazón del hombre y las generaciones posteriores, porque mis padres adoraron a Maradona y mis abuelos adoraron a Maradona. La costumbre, yo también lo voy a adorar a Maradona. Y eso le pasaba a este pueblo, que habían torcido el propósito original de la ley para adaptarla a sus deseos, a sus venganzas, a sus odios personales. Entonces la tradición de los hombres, de algunos que empezaron a pensar y que se consideraban sabios en ese entonces, sobrepasaron la ley de Dios. Igualmente con la tradición de la adoración a ídolos. ¿Y por qué no venirnos un poquito más al presente y buscar costumbres y tradiciones que hoy en día se están empezando a vivir en las iglesias? Qué triste, hermanos, que haya mucha gente que hoy podría estar acá en la casa de Dios, pero han tenido compromisos seculares, han tenido festejos seculares. Entonces algunos organizan su calendario y dicen: primer sábado o domingo del mes tengo a ver el casamiento de fulano, el otro sábado o domingo tengo a ver el cumpleaños de mengano, a ver el otro sábado o domingo tengo que reunirme con mis amigos o que reunirme con mi familia.
Y el otro sábado, domingo, y bueno, tengo que ir al parque, tengo que salir a esparcirme con mis hijos, una recreación. Trabajo toda la semana y el sábado, domingo, día de recreación. Y llegamos a fin de mes y todos los sábados y domingos están ocupados con la rutina humana y se han olvidado de Dios, y se han olvidado de la casa de Dios, y se han olvidado del nombre de Dios. Y entonces los hijos van criándose en ese sistema de vida, de costumbres y tradiciones humanas, y se van alejando de Dios y van interponiendo a la palabra de Dios, a la ley, a los mandamientos de Dios, mandamientos de hombres, como en el caso de Israel, que pusieron que debían odiar a sus enemigos porque era un mandamiento de hombre. La ley de Dios no decía así. La ley de Dios decía: ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ama a tu prójimo. Levítico 19:18, más odia a tu enemigo, fue mandamiento de hombre. Y quedó registrado. Tenemos ejemplos, queridos hermanos, de la frase ojo por ojo, en donde vemos que solamente se refería a los jueces. Porque la tradición y la costumbre de personas vengativas, rencorosas, que estaban llenos de odios personales, empezaron a decir: yo voy a tomar justicia por mano propia. No la voy a llevar a las autoridades, no las voy a llevar a los jueces. Me voy a vengar, porque no puedo vivir con esta amargura en mi corazón. Me han hecho así, yo le voy a hacer así también. Pero vamos a ver, hermanos, ejemplo de esta frase ojo por ojo, en donde vemos que se refería solamente a los jueces. En Éxodo capítulo 21, versículo 22 al 25, dice lo siguiente su palabra: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerto, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y también podemos leer, acá observamos, hermanos, que el marido de la mujer agraviada quería que se lo pene a la persona que se había herido a su mujer. Entonces, ¿qué hacía el marido? Iba ante un juez. Yo pienso que esta persona que ha agraviado, que ha dañado, que ha herido a mi mujer, tiene que tener esto. Entonces, él no iba a vengarse con las personas, sino él, como autoridad también de su esposa, de su matrimonio, de su familia, iba ante un juez y exponía. Y el juez determinaba si realmente era justo o no. Levítico capítulo 24, versículo 17 al 23, dice así su palabra. Otro ejemplo de ojo por ojo, en donde vemos que se refería solamente a los jueces. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho, a otro tal se hará a él. El que hiera algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Habla después de esta situación, si había lesiones al prójimo. Entonces dice que Moisés iba y hablaba a los israelitas, y después que Moisés, como autoridad, determinaba que se debía sacar al blasfemo y apedrearlo, entonces recién Israel hacía caso según Jehová había mandado a Moisés. Entonces, hermanos, vemos que esta ley, ojo por ojo,
diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Era una guía para los jueces. En Deuteronomio, capítulo 19, versículo 18 al 21, lo hemos visto recién. Que era una guía para que los jueces supieran cómo evaluar el delito y cómo juzgarlo y cómo darle la justicia verdadera sin más ni menos. Esto lo entendemos un poco más, que no era una ley de libertad personal, sino una guía para los jueces o para Moisés como en ese momento como autoridad. Cuando vemos una muy diferente doctrina para tratar a los enemigos. Y lo vamos a leer para que no nos quede en el corazón y en la mente solamente la medida de los jueces hacia el pueblo, sino también veamos cuál era la intención real de Dios para ese pueblo. Hay una diferencia muy grande y vemos Éxodo 23, capítulo 23, versículo 4 al 5. Dice así: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Y Levítico 19, versículo 17 y 18, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Así vemos, hermanos, la diferencia del libre albedrío que algunos se tomaron en esos tiempos y que se toman en nuestros tiempos también. Muchos seres humanos se toman libre albedrío para juzgar al prójimo, aunque seamos agraviados. Pero vemos aquí la diferencia del libre albedrío tomado por algunos en esos tiempos para ejecutar sus propias venganzas y sus rencores, de esta norma que era judicial, meramente judicial, que solamente un juez lo podía ejecutar, con lo que acabamos de leer. Que de parte de Dios venía que ayudemos a nuestros enemigos. Si algo se le ha perdido a nuestro enemigo, se le ha extraviado y nosotros lo encontramos, aunque sea nuestro enemigo, se lo llevemos. Y si vemos que alguna persona que nos aborrece se le ha perdido algo y algo está debajo de su carga, no vamos a dejar que quede aplastado ahí por la carga, que se muera. Es mi enemigo, bien ha hecho que bien muera, ¿verdad? Muchos pueden decir: no, acá la ley expresa: le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Es una ley de amor, hermanos. Comprobamos, hermanos, entonces, que el perdón y el amor no surgió por primera vez en el Nuevo Testamento. En estos pasajes leídos de Éxodo 23 y de Levítico 19, vemos cómo desde siempre Dios mandaba amar a los que nos aborrecían y eran enemigos. Levítico 19, 18, donde el Señor le dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Es igual que Mateo 22, 39, cuando Jesucristo allí le está diciendo a este intérprete de la ley, ese intérprete que defendía la ley, que lo provocaba Jesucristo,
con su sabiduría quería que lo iba a avergonzar a Jesucristo, más Jesucristo, con palabras de sabiduría del Padre de lo alto, le dijo: el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios siempre fue el mismo. No ha cambiado su forma de ser en cuanto al pecado, hermanos. Y en cuanto a su amor tampoco, hermanos. Dios siempre va a aborrecer el pecado y lo va a juzgar al pecado. No hay pecado que quede sin ser juzgado por Dios, ni en el pasado, ni en el presente, ni hasta que la iglesia sea sacada de la tierra. Y su amor siempre va a existir, porque es la esencia de Dios. Dios es amor. ¿Qué dice Romano 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre la paga del pecado es la muerte. Pero Éxodo 23, 4 y 5, como hemos leído recién, se predica del amor a los enemigos. Que no lo dejemos ahí aplastado con una carga porque sea nuestro enemigo. Que si se le ha perdido algo y lo encontramos, se lo devolvamos. Juzgar el pecado es la esencia de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No lo tolera porque la esencia de Dios es santa. Y el Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Y el amor de Dios es la esencia de Él para amar aún a los que nos aborrecen. Por eso Dios dejó establecido que amemos a los que nos aborrecen, amemos a los que nos odian, a los que son nuestros enemigos y nos desean el mal. El Nuevo Testamento, queridos hermanos, es pura caridad, como el Antiguo. El Antiguo Testamento, si lo estudiamos nosotros minuciosamente, al Antiguo Testamento, es pura caridad, que incluso en el presente no se practica en la dimensión que se practica en el Antiguo Testamento. No vamos a hablar ahora de todos los detalles de la caridad del Antiguo Testamento, porque sería extendernos hasta largas horas de la noche. Pero pueden leer Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, donde ya aparece la ley. Van a ver cómo hay pura caridad a todas las personas, extranjeras o israelitas, pobre, no pobre, huérfanos, no huérfanos, viudas, no viudas. El sistema religioso del Antiguo Testamento era altamente caritativo. Todo esto contradice la doctrina o el pensamiento de que el Antiguo Testamento, en contraposición al Nuevo Testamento, que no se debía amar al enemigo. Acabamos de ver. Entonces, ahora, Jesucristo lo que hace es ordenar el pensamiento de los fariseos. Ahí está frente a un fariseo. Ahora le estaba ordenando el pensamiento de este fariseo que venía lleno de un espíritu quizás de venganza. Ordenar el pensamiento de los fariseos, que ellos realmente, los fariseos, los que estudiaban la ley, los escribas, los sacerdotes y toda esa autoridad, eran duros. Ellos eran duros por sus costumbres y por sus tradiciones heredadas. Porque, hermano, cuando nos salimos de la esencia del evangelio y empezamos a caminar en la tradición y comenzamos a caminar en las costumbres, nuestro corazón se empieza a endurecer. Por eso nosotros vamos a predicar el evangelio a una persona idólatra y es una piedra. Porque se ha basado en una doctrina de hombre y su corazón se ha vuelto duro. Porque cuando llegamos a los pies de Cristo, nuestro corazón se hace 1000 pedazos, hermano. No puede seguir siendo el mismo corazón. Por eso es que
no entiendo cuando algunas personas dicen, yo me he convertido a Cristo y siguen con costumbres y tradiciones. Es que cuando nosotros realmente nos entregamos a Dios, Dios nos destruye el corazón de piedra y nos pone un corazón blando para que su Santo Espíritu sea derramado sobre un corazón blando y podamos escuchar las palabras de Dios. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar en el tema, habiendo entendido lo anterior. Porque es imposible entender este tema cuando Jesucristo del nuevo pacto está ante un hombre que está lleno de pensamientos del antiguo pacto perfecto, que si se lo estudia bien el antiguo pacto se lo va a comprender. Mas este hombre estaba lleno de costumbres y tradiciones porque interpelaba al maestro. No se conformó con preguntarle, y que el maestro le dijo el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, y después el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sino que este intérprete siguió interpelándolo al maestro porque tenía dureza en su corazón. Porque un corazón que deja que Jesucristo entre, no hace falta tener que estar interpelando al maestro cuando el maestro te dice: obedece estos 2 mandamientos. Y eso hará que heredes la vida eterna. Entonces, habiendo entendido todo esto que hemos analizado, queridos hermanos, y de lo que Jesús quiso decirle al intérprete de la ley, entonces, ahora sí busquemos Lucas, capítulo 10. Allí, desde el versículo 29 al 37, Jesucristo le sigue respondiendo, pero vamos a leer desde el versículo 25 para una mejor comprensión. Vamos a recordar un poquitito lo que previamente le dijo Jesús, que le acabo de exponer. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Porque muchos llegan a Jesús para probar. Muchos vienen a esta iglesia para probar nuestra fe. No porque vengan con necesidad de un Dios que los ayude a comprender que viven en pecado y que quieren una nueva vida. Le dijo el intérprete: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el intérprete dijo: y el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Recordemos, para entender lo que Jesús le contó, es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos y samaritanos entre sí eran enemigos. Pasaron religiosos, tanto el sacerdote como el levita siguieron de largo. Mas un enemigo pasó
Y Él lo socorrió, Él lo curó, Él lo llevó al mesón para que lo curen y Él pagó por todos los gastos. Entendamos, hermanos, que amar al enemigo, porque este es un punto clave, amar al enemigo no es buscar su amistad. No, hermanos, porque si tú intentas buscar la amistad de un enemigo, más te vas a ganar bronca. Porque el otro va a decir, ¿y este a qué se me acerca? Vas a infundir más bronca sobre él. No, amar al enemigo no es buscar su amistad, ni su comunión, hermano. Sino ayudarlo cuando lo necesite. Como el ejemplo del buen samaritano que le dio Jesús al intérprete, seguido a la enseñanza del amor que la vamos a leer ahora. Allí lo vio tirado, sin posibilidades de que por sí mismo se levantara y se curara. Entonces no estuvo calculando que no era su amigo. Fue y lo socorrió. Pero no es para que tú salgas corriendo a buscarlo a tu enemigo. Venía a sentarte a tomar una tacita de té conmigo o salgamos a conversar. No, hermanos. Amar al enemigo es cuando el enemigo estuviera en una necesidad. Tú no cierres los oídos ni tapes los ojos para ver su necesidad. ¿Qué le siguió enseñando Jesucristo? Lo vamos a ver porque Lucas no lo detalla más. El apóstol Mateo sí. Entonces vamos a Mateo capítulo 5. Versículo 43 al 48. Dice así su palabra. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, que era lo que estaba en la ley, y aborrecerás a tu enemigo, que era lo que los hombres habían puesto como mandamiento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Jesucristo no se podría contradecir al Padre. Si Jesucristo está diciendo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, no es porque la ley del Padre estaba equivocada, sino porque Jesucristo le estaba reubicando las ideas para que dejaran los mandamientos de hombres que se habían puesto como tradición y costumbres. Y luego, Romanos 12, versículo 18 al 21. Romanos capítulo 12, versículo 18 al 21. El apóstol Pablo dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuvieres hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es que la persona vaya a golpear la puerta del enemigo y a decirle que te hace falta comida, toma, no. Si una persona escucha, ay, mi enemigo está pasando hambre, le voy a compartir un poco. Entonces sé que está pasando necesidad, que está pasando hambre, que está pasando sed, le llevo agua, le llevo comida. Si te lo recibe, qué alegría. Y si no te lo recibe, has hecho lo que Dios ha enseñado en su palabra. Pero los cristianos no seguimos la ley del ojo por ojo porque no estamos obligados a seguir esta ley mosaica. ¿Por qué? Porque ya se dio el fin de la misma
con la muerte de Jesús de Nazaret cuando vino a la tierra. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 4? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. No obstante, hermanos, esta ley nos ayuda a entender la manera de pensar de Dios. También nos enseña que Dios considera justo el castigo a los que proceden mal. Podemos entender esto leyendo Jeremías, capítulo 30, versículo 11. Profeta Jeremías, habiendo escuchado la voz de Dios, dice: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Voy a juzgar a tus enemigos. Te voy a salvar porque eres mi nación amada. Porque te he prometido que te iba a salvar de todas las naciones que eran enemigas tuyas, que se han levantado para destruirte. Las voy a destruir. A ti no te voy a destruir, nación amada, pero te voy a castigar con justicia. Porque Dios es un Dios justo, hermanos. No, de ninguna manera te voy a dejar sin castigo, aunque seas mi nación amada. ¿Podemos comprender el corazón de Dios, hermanos? Porque algunos creen que por ser hijo de Dios, Dios nunca se va a enojar con ellos. Pero Dios es justo. Va a vengarnos de nuestros enemigos, ¿sí? Pero a nosotros no nos va a dejar sin su justo castigo, porque es un Dios de toda justicia. No hace diferencia. Es la justa medida de la justicia de Dios para todo. Por eso dice que Él hace llover sol de justicia sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. Y a veces vemos a los impíos que Dios también lo ayuda y son impíos. Pero si han obrado bien, Dios los ayuda. Porque su comportamiento quizás no va contra la moral de Dios, aunque no sean hijos de Dios. Cuando Jesús les dice: oísteis que fue dicho, se cree, hermanos, que se estaba refiriendo a algunos líderes religiosos judíos que enseñaban que había que tomar represalias. Y un erudito bíblico, Adam Clarke, dice lo siguiente: parece que los judíos se sirvieron de esta ley del ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida, para justificar sus resentimientos privados y todos los excesos que cometían, movidos por un espíritu de venganza. Y al promover la venganza, aquellos líderes religiosos distorsionaban el propósito de la ley de Dios. No era justicia por mano propia, no era justicia por agravios personales, sino era justicia por mano de autoridades y de jueces establecido por Dios, en la justa medida que Dios había dicho. Ojo por ojo, ni más ni menos, porque era un Dios de justicia verdadera. No como los hombres que a veces dicen: ¿cómo puede ser que haya habido este asesinato tan tremendo y le hayan dado 5 años nada más de cárcel? ¿Verdad? Y que nos parece injusto. Pero como Dios es justo, dio la medida justa. El ojo por ojo, manejado por la normativa de los jueces o de las autoridades de parte de Dios. Entonces,
como Jesús sabía lo que había en el corazón de esos religiosos, empieza a reubicarlos, que no se olviden, que no distorsionen, que recuerden que Dios condenaba las costumbres y las tradiciones de los hombres, que la ley de Dios era puro amor. Porque si ustedes estudian la ley de Dios, Éxodo 20, véanlo, es todo amor a Dios, la primera parte, y amor al prójimo, que ya lo vimos en la prédica anterior. No hacerle daño al prójimo, no matar al prójimo, no robarle al prójimo, no codiciarle al prójimo, no codiciar las cosas del prójimo. Todo eso es amor, hermanos. Porque ahora vienen alguien, destruyen los matrimonios. No, la libertad. Eso no es amar al prójimo. Eso es destruir una familia, robarle a una familia, codiciarle las cosas de la familia y todo lo que la ley establece. Infringir esa ley no es amor. Por eso Jesucristo viene a reubicarle el pensamiento de este intérprete, porque habían distorsionado el pensamiento de Dios, de la justa medida para los jueces y no para actitudes de venganza propias. Porque al promover la venganza, aquellos líderes religiosos distorsionaban el propósito de la ley de Dios. Marcos, capítulo 7, versículo 13 dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Con la tradición y con las costumbres se invalidan la ley de Dios. Entonces Jesús enfatizó que las leyes de Dios se basan en el amor. Y por eso dijo en Mateo 22, 37 al 40, que amarás a Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús enseñó lo siguiente, y con esto cierro este tema. San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No con las costumbres, no con las tradiciones que invalidan la ley de Dios, sino amándonos los unos a los otros. Sabemos quién es nuestro prójimo. Puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo que esté en necesidad. Si nosotros entendemos esto, entonces dice que todos van a conocer que somos discípulos de Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.